Soy yo. Es precioso. Ay, no, cariño, gracias a ti. Tienes verdadero talento. No soy quien para dar consejos, pero si me permites uno, quédate así para siempre. Tan ingenua y bonita como eres. ¿Yo? Bien, gracias. Aunque si no fuera por ti tendría que contestar que sin amigas. Eres la única que me aguanta. Y eso porque no está tu madre cerca, que ya me extraña que no haya venido a separarnos. Susana, para muestra vale un voto. Bien lo sabes tú que has sido sastra. Y ya los has visto bailar con más distancia entre nosotros que el estrecho de Gibraltar. ¿A qué viene seguir tragándote bailes? ¿Qué pasa? ¿Qué pecados le estará enseñando esa buscona a la muchacha? Camino, hija, ven. Que aquí parece que se ha levantado una brisilla muy fresca. Ya sé que tu alma es pura, pero para conservarla así no puedes juntarte con cualquiera. El pecado es como una culebra que se mete por las más pequeñas rendijas. Y esa mujer con la que hablabas rezuma pecado. ¿Qué se cuenta? Lo más granado de estas callejas. Ahí tiene razón usted, Bella. Porque tenemos para contar lo que Dios no sabe. Hala, hija, para adentro. Mira, están ahí Bellita y su esposo. ¿Te has enterado de lo de las aceitunas? Aceitunas, Bellita, del campo. Se puede caer más bajo. Por favor, Susana, ¿nunca te parece nada bien? ¿Es que a ti te gustaría que tu nombre anunciase a Olivas? No lo sé, pero no me parece nada malo. Una mujer que quiere codearse con la nobleza. Así no van a casar bien a su hija, te lo digo desde ya. Perdón. Qué alegría nos hemos llevado cuando nos hemos enterado de lo de su empresa. Eso es lo que España necesita. Familias emprendedoras. Ay, muchas gracias, doña Susana. Ya sabía yo que usted, que ha sido una de las mejores empresarias de este país, con su sastrería, lo iba a probar. Claro que sí. Sí, es que Susana siempre ha sido tan comprensiva con los demás. Buenas tardes, señoras. Enseguida les acomodo. Que aproveche. Gracias. Hija, tienes que levantarte. El local se ha llenado de repente. Siéntense. Aquí tiene, Cinta, los pasteles que me ha pedido. Se lo agradezco. Volvía de clase y pensé que quizás a mis padres le vendrían bien para animarse. He sabido de la mala suerte que han tenido con las aceitunas. Créame que lo lamento. Están muy disgustados, pero los conozco muy bien. Son unos luchadores y no se van a dejar vencer tan fácilmente. Estoy segura de ello. Lo siento. Le agradezco el detalle, Camino. En fin, no las entretengo más. Con Dios. Con Dios. Emilio, ¿tiene un minuto? Claro. Aún no he podido agradecerle su intervención de ayer. ¿Cómo sabía que me encontraban apuras? No había más que verla para saber que por nada del mundo quería que su padre y ese señor se conociesen. No se equivoca. Lo que ya no puedo adivinar es quién podría ser ese caballero para que se encontrara tan azorada. Descuide. Si me va a responder con una mentira, casi que prefiero que no diga nada. ¿Sabe? Si sigue siendo tan cortés, quizá algún día le cuente todo. ¿Con Mateo? ¿Y Úrsula? Pues se ha quedado por el momento. Más sola la una. Dita para la Virgen de los Milagros. Es que sea un poco el bolsillo, don Javier. De nada le va a servirse el más rico del cementerio.
Susana, qué desagradable es la gente cuando le pides dinero. ¿Una limosna para la Virgen? Nadie hace caso a nadie. Este barrio ya no es lo que era. Pero vamos a peor. Pero si tú y yo somos las únicas que nos preocupamos de ayudar. Así es. Ay, deberíamos ir a casa de Lucía a preguntarle por lo de su desmayo. ¿Sabes qué? Creo que debe andar un poquito mal de los nervios. Eso, o que le saca de sus casillas ver a Telmo por el barrio. Buenas. Buenas. Ay, gracias, mi niña. ¿Han visto a Genoveva? No, ni falta que hace. Muy buena. Buenas. Muy buenas. ¿Cómo se encuentra, doña Bellita? ¿Para cuándo es el regreso a la farándula? Cuando tenga un teatro apalabrado, quiero un palco para mí y mis amistades. Espero estar en los escenarios lo antes posible, pero aún no puedo concretar fecha. ¿Qué ocurre? ¿Que le ha surgido algún imprevisto, algún contratiempo? No, es que no he encontrado un teatro adecuado. No me diga que no la quieren contratar. Todo lo contrario. En cuanto se ha corrido la voz, me llueven las ofertas. Lo que pasa es que no quiero debutar en cualquier sitio. Me parece muy sensato. Tiene usted que elegir con mucho tiento. Es fundamental que elija un escenario que esté a su altura. Sí, además no le va a faltar competencia. La prensa habla muy bien de la dama del misterio. Lea. Uy, no, lo siento, es que no me he bajado los anteojos. Ah, bueno, pues lee tu niña y en voz alta para que se entere tu madre. No, si no hace falta. Seguro que ponen lo de siempre, ¿eh? Que si Gracia, que si Tronío, que si la nueva princesa de la copla. Esas tonterías con las que los plumillas llenan las páginas de los periódicos. Algo en tuntún. ¿Y usted, doña Bellita? ¿Qué opina de esa muchacha? ¿La ha visto actuar? No, aún no he ido, pero iré a verla. A ver si es verdad que merece tan buenas críticas. Perdóneme, señora, pero se nos hace tarde, ¿eh? Llegamos tarde a su cita. Ay, es cierto. He quedado con mi sombrerera para encargarle un nuevo tocado. Madre, yo con su permiso me marcho a la academia de Madame Olenka, que se me ha hecho muy tarde para acompañarla. Bueno, ten mucho cuidadito, ¿eh? Queden con Dios, señora. Con Dios. Ay. ¡Oh! ¡Otra oportunidad! ¡Qué agarrados! Marcelina. ¿Una ayudita para la iglesia? Una limosna para la Virgen. Ay, si no nos da su dinero, aténgase a la voluntad de Dios, señora. ¿Va a negarle la ayuda al Santo Padre con tanto que hace por nosotros? Para la Virgen. Las 7 plagas no serán nada, señora, si no nos da su dinero, comparado con la que le puede caer. ¿Qué? ¿Cómo va la colecta? Mejor de lo que pensábamos. Sí, ni en nuestros mejores sueños hubiéramos imaginado recaudar tanto. ¡Qué alegría, qué contentura! Nosotros también hemos aportado, ¿eh? Hasta mi suegro ha puesto sus buenas perras. Lo sé, Lolita. Y gracias a gente como vosotros vamos a poder reparar la iglesia y ayudar a los Quintanilla. Bueno, y gracias a gente como Casilda, que te recuerdo que la pobre empeñó la figurilla que le había regalado su difunto esposo para la causa. No te preocupes, que no olvido ese gesto. No sé dónde habrá aprendido esa chiquilla a ser tan generosa. Ya te lo dije, me ha tenido a mí de ejemplo. Por eso. Y pese a todo, ahí la tienes. Generosidad pura. Es que la Casildilla es pan de oro. Es pan mojar aceite. Otra vez, Camino. Tu madre ya dio un importante donativo. Ay, qué ternura de chiquilla, qué angelito. Bueno, ¿qué, señora? ¿Cómo va la colecta que patrocina mi pensión? Estupendamente, gracias a gente como Camino. Bueno, y a gente como yo, que también ha colaborado patrocinando el puesto, ¿no? Bueno, señoras, con Dios. ¿Una ayudita?